Masejet Baba Batra Daf Kufjet Amudalev 108a, 7 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Shemini, octavo capítulo. Este Perek, este capítulo que vamos a ver a continuación, nos habla sobre temas de herencias. Está de más decir que la Torah nos enseña que mientras más cercana sea la relación familiar con el fallecido, pues más prioridad tiene en recibir y ser parte de la herencia. La Mishnah que vamos a ver a continuación nos enseña que hay 4 tipos de parentesco, 4 tipos de relación familiar en temas de herencia. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Yesh nochalim u manchilim, ve yesh nochalim velo manchilim, manchilim velo nochalim, lo nochalim velo manchilim. El primer tipo de relación familiar es cuando una parte hereda de la segunda y al mismo tiempo esa primera parte al fallecer deja en herencia a esa segunda. O sea, la herencia es bilateral. El segundo tipo es cuando una parte hereda de la segunda, pero esa primera parte al fallecer no deja en herencia a esa segunda parte. O sea, la herencia es unilateral. El tercer tipo de parentesco, tercer tipo de relación familiar, es cuando una parte no hereda de la segunda parte, pero esa primera parte al fallecer sí deja en herencia a esa segunda parte. O sea, al igual que en la anterior, es una herencia unilateral, pero al revés, invertido. Cuarto y último tipo de relación familiar es cuando una parte no hereda de la segunda, y esa primera parte al fallecer tampoco deja en herencia a esa segunda parte. O sea, no hay herencia entre ellos en absoluto. Estos son los 4 tipos de parentesco, los 4 tipos de relación familiar que pueden haber en temas de herencia. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. En la segunda parte de la Mishnah que vamos a leer a continuación, nos menciona ejemplos para cada uno de estos tipos de parentesco. Dice la Mishnah: Ve'elu nochalim umanchilim, ha'av et habanim ve'habanim et ha'av ve'achim min ha'av nochalim umanchilim, האיש את אמו והאיש את אשתו ובני החיות נוחלים ולא מנחילים. האישה את בניה והאישה את בעלה ואחי האם מנחילים ולא נוחלים. ואחים מן האם לא נוחלים ולא מנחילים. La Mishnah empieza trayéndonos ejemplos para el primer tipo de parentesco, que es cuando hay una herencia bilateral. ¿Cuál es el ejemplo? Dice la Mishnah, varios ejemplos. Un padre hereda al hijo. Un hijo hereda al padre. Y un hermano hereda al otro hermano del mismo padre. Y no solamente todos estos heredan, sino también todos estos dejan en herencia al otro que mencionamos. O sea, herencia bilateral. Después la Mishnah nos dice ejemplos para el segundo tipo de relación familiar. ¿Cuál es el segundo tipo de relación familiar? Cuando nojalim velo manjilim. O sea, cuando heredan la primera parte, una parte hereda, pero no dejan herencia a la segunda parte. Ejemplos. Un hombre hereda a su madre cuando no está casada, obviamente. Un hombre hereda a su madre. Un hombre hereda a su esposa. Y unos sobrinos, hijos de unas mamás, que esas mamás tienen hermanos, y esos hermanos fallecen o ese hermano fallece, esos sobrinos heredan a los tíos. Son los tíos por el lado de la mamá. Obviamente cuando la hermandad entre la mamá y el tío es por el lado del papá. Estos son los 3 casos que heredan pero no dejan en herencia. Otra vez, ¿cuáles son? Un hombre hereda a su mamá soltera.
o viuda, ¿sí? Que tiene cierta cosa de otro lado, ¿sí? Un hombre hereda a su esposo, a su esposa, y un sobrino hereda a su tío. También si es hermano de su mamá, pero mientras que la hermandad sea por el lado paterno, ¿sí? Todo esto se heredan, pero no dejan en herencia a la otra parte que mencionamos. Ahorita la Mishnah nos dice ejemplos para el tercer tipo de relación familiar, que es cuando no hereda una parte, pero sí deja en herencia. ¿Cuáles son los casos que mencionamos? Que lo menciona la Mishnah, los mismos de antes, pero al revés. Dice, una mujer, ¿sí? Una mujer deja en herencia, o sea, le da herencia a sus hijos. Una mujer deja en herencia a su esposo. Y otro caso que dejan en herencia es los tíos a los sobrinos. Los tíos dejan en herencia a los sobrinos, pero no heredan de los que mencionamos. Son los mismos casos que el del segundo tipo, pero al revés. Y ejemplo para el cuarto caso, para el cuarto tipo de relación familiar, dice la Mishnah es hermanos, un hermano que quiere heredar de otro hermano o dejar en herencia para ese hermano. Y son hermanos por la mamá nada más. Ahí ni el primero, o sea, una parte, un hermano, digamos el primer hermano, digamos hay dos hermanos, primero y segundo, ni el primero hereda al segundo, ni el primero deja en herencia al segundo. O sea, no hay en absoluto herencia entre ellos. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Maishna de Kataniha aveta banim bereisha. Litni banim eta bereisha. Hada de atjule bepuranuta lo matjalinan. Veod que dichtiv ishki yamut uben en lo. La Gemara pregunta lo siguiente. Cuando la Mishnah nos trae ejemplos para el primer tipo de relación familiar, que el primer tipo de relación familiar es cuando heredan y dejan en herencia, ¿sí? Bilateral, herencia bilateral. Nos dice, un padre hereda al hijo. Un padre hereda al hijo. O sea, recibe del hijo cuando el hijo murió. Y después nos dice, un hijo hereda al padre cuando el padre murió. Y usted dirá, ¿por qué me tiene que decir primero que un padre hereda al hijo? Me debería decir primero que un hijo hereda al padre. ¿Y por qué? Por dos razones. Una, ¿cuál es lo normal? ¿Quién primero fallece? El padre. Entonces lo normal es que primero el hijo herede. Primero mencionar lo normal, que el hijo hereda. ¿Para qué me vas a decir una desgracia? Que el papá está heredando al hijo de primero. O sea, que el hijo murió de primero antes que el papá. Y segunda razón por la cual deberíamos de empezar con el segundo que me dijo la Mishnah es porque en la Torá, ¿sí?, está escrito claramente Ishki yamutu ben en lo ve'avartem en nachalato levito. Un hombre que fallece y no tiene hijo pasará su herencia a la hija. Mashma, que si tiene hijo, se le da ¿a quién? Al hijo. Está escrito claramente en la Torá la herencia de padre a hijo. Y el otro, de hijo a padre, que el hijo hereda al padre, está escrito claramente, cuando muere un hombre y no tiene hijos, se lo da a la hija. Mashma, está escrito casi claramente, que si tiene hijo, se lo da ¿a quién? Al hijo. Entonces está escrito claramente en la Mishnah que el hijo hereda, en la Torah, que el hijo hereda al padre, ¿sí? Y el otro, que el padre hereda al hijo, se aprende, no obstante que así es, pero no está escrito tan claro en la Torah. Entonces, por eso mismo deberían decir primero el caso no que el padre hereda al hijo, sino que el hijo hereda al padre, por dos razones. Una, porque eso no es tan desgracia.
Y dos, porque ese es el caso más explícito en la Torah. Dice la Gemara, Vetana, Airi deatiale miderasha javivale. Dice la Gemara, te voy a explicar, tienes razón. El primero que mencionó la Mishnah no está escrito tan explícito en la Torah. Y al mismo tiempo es más desgracia. Un padre heredar un hijo es porque el hijo falleció primero. Sí, si está heredando al hijo porque es una desgracia. Pero aún así lo digo de primero, aún así el Taná de la Mishnah lo dijo de primero. ¿Por qué? Porque justamente ya que no está escrito explícito en la Torah y lo tuvimos que aprender de una derashá especial, entonces el Taná le gusta más algo que tuvo que aprender de manera difícil y no está tan escrito tan explícito, le tiene más cariño, por eso lo dice que de primero. Y la Gemara a continuación se enfoca en decirnos cuál es esa derashá. O sea, enfoquemos bien a dónde queremos llegar. ¿De dónde aprendemos que el padre hereda al hijo? Que si el hijo falleció, el papá lo hereda. ¿De dónde lo aprendemos? Umay derashá. Dice la Gemara, prestemos atención de Tania. She'ero ze ha'av, melamed she'ha'av kodem la'achin. Yahol ye kodem la'ben, Talmud Omar ha'karov, karov, kodem. ¿Cuál es la derashá? ¿Cuál es la fuente? La baraita. La baraita nos dice cuál es la derashá. La baraita nos dice cuál es la fuente. Está escrito en la Torá, en Bamidbar, capítulo 27, que nos habla ahí sobre herencias. Cito el pasuk entero, el versículo completo. Un tatemet nahalato lish'ero akarov elav. Darás su herencia lish'ero akarov elav, al familiar más cercano a él. La palabra she'ero está extra. Pudiese haber dicho el pasuk, un tatemet nahalato la akarov elav, le dará su herencia al más cercano a él. ¿Qué es shero? Shero es como su carne más pegada a él. Esa palabra shero está extra. ¿Qué es shero? El papá. Y nos viene a enseñar el pasuk que el papá hereda al hijo. Importante aclarar, no siempre. A veces, cuando el hijo no dejó hijos, ¿sí? Ahí es cuando el papá lo hereda. Obviamente, si el hijo dejó hijos, el primero que agarra es los hijos. ¿Sí? Entonces, de aquí aprendemos de este pasuk, esta palabra está extra, shero, ¿qué te viene a decir? Que shero, su carne, ¿quién es? Su papá. Que el papá hereda al hijo. Y agrega la baraita y dice que de aquí aprendemos, del hecho que está escrito después, Hakarov elav, lishero Hakarov elav, a su carne, que dijimos que es su papá, Hakarov elav más cercano, te viene a enseñar que si fallece esta persona y tiene papá o hermanos, ¿quién tiene prioridad? Papá. Entonces, aquí aprendemos dos cosas. Uno, que existe que el papá herede. Y dos, que el papá tiene prioridad cuando hay, con el difunto, hay solo papá y hermanos. Él tiene prioridad, el papá hereda. Vamos a explicar después por qué el papá y no cómo sabemos de que el papá tiene prioridad en relación a los hermanos. Vamos a verlo más adelante. Pero sigue diciendo la baraita, si ya decimos que el papá tiene prioridad en relación a los hermanos del difunto para heredarlo, o sea, el papá tiene prioridad de su hijo más que los hermanos, ¿sí? Podría ser que también si el difunto tiene hijos, el papá tiene que prioridad. O sea, de la misma manera que tú me dices que tiene prioridad el papá en relación a los hermanos del difunto, puede ser que también si el difunto tiene hijos, el papá tiene prioridad. Dice, no. Lishero Hakarov elav. Vemos que el más cercano de todos, ¿quién es del difunto? Los hijos. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante. El hijo siempre está en lugar de su papá para temas de Yud y temas de Sdea Juzá. Vamos a explicar ahorita más adelante. ¿Sí? Entonces, ya que está en vez del papá, entonces los hijos están en vez del papá para esos dos temas, se consideran como lo más, o sea, en vez del difunto, los hijos en vez del difunto, ¿sí? Entonces, se consideran mucho más conectados los hijos con el papá que el papá con su hijo, ¿sí? Entonces, por eso nos dice la baraita, repito, Sheero es el papá, y el papá tiene prioridad con los hermanos.
pero ¿cómo sabemos de que de la misma manera que tiene prioridad con los hermanos, debería tener también prioridad con los hijos del difunto? El papá del difunto debería tener prioridad cuando está compartiendo con los nietos, con los hijos del difunto. No, está escrito Karov Elad. ¿Quién es el más cercano? Los nietos. Los hijos del difunto son los más cercanos al difunto. ¿Por qué? Porque vamos a ver, los hijos están en vez de su padre, o sea, en vez del difunto, para temas de Yud y temas desde Ajuzá, como se explica más adelante. Entonces se considera lo más cercano, ¿sí? Así nos dice la Baraita. Y la Gemara empieza a analizar. Mejor dicho, la misma Baraita. Umar Raita le rabot et ben uleotzieta ach. מרבה אני את הבן שכן קם תחת אביו ליעדה לשדה אחוזה. ולשדה אחוזה. אדרבה, מרבה אני את האח שכן קם תחת אביו לייבום. כלום יש ייבום, אלא במקום שאין בן. במקום שיש בן, אין ייבום. La misma baraita viene y dice lo siguiente. ¿Qué dijimos nosotros aquí? Que, un segundo, el hijo del difunto tiene prioridad antes del padre del difunto y de los hermanos. ¿Sí? El hijo del difunto tiene prioridad en la herencia más que el papá y los hermanos del difunto. ¿Sí? Un segundo. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que es así? Pregunta la misma varita, el mismo Tana pregunta. ¿Quién te dijo? Puede ser. O sea, que le das prioridad entre hijo del difunto y hermanos. ¿Quién tiene antes? Hijo, seguro. ¿Sí? Otra vez, la varita nos dijo que entre padre del difunto y hermano, padre. Todavía no sabemos el por qué, claro, eso vamos a dejarlo para después. Pero otra cosa que vemos de la varita, que entre hijo y hermano, entre hijo del difunto y hermano, hijo. ¿Sí? No hay duda en eso, ¿sí? Pregunta la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué hijo de difunto es más cercano al difunto que hermano, que está al mismo nivel? Deberíamos decir al revés, que el hermano tiene prioridad antes que el padre y antes que el hijo del difunto. Esta no te voy a explicar. No es así. El hijo es el más cercano al papá porque puede hacer ciertas cosas y es considerado como si fuese el papá. O sea, como el difunto mismo me refiero. ¿Sí? ¿En qué? En Yud y en Sde Ahuzá. Aquí la Gemara explica esto. Explico. ¿Qué es Yud? Una persona que compra una ama hebrea, una esclava hebrea. Y después quiere consagrarla para propósitos matrimoniales para él. Entonces, normalmente para hacer Kiddushin, ¿qué necesitas? Una de las maneras es kesef, con dinero. Aquí, si ya la compraste, el dinero de la compra te sirve para Kiddushin. Tú simplemente dices, me quiero casar con ella, Areat me kudeshet sin darle dinero. El dinero de la compra sirve para que recaiga el yud del Kiddushin con el amo. Pero no nada más para el amo sirve, sino también para ¿quién? Para el hijo del amo. Y no sirve para el hermano del amo y para el papá del amo, con shiken que para otros. O sea que para este punto, para Yud está el hijo en lugar del padre. Y hay otro segundo tema, de Ahuzá. De Ahuzá es un campo ancestral. Una persona que consagra para el Bet HaMikdash un campo ancestral, o sea, de las tribus que se dividieron en Yoshua bin Nun, ¿sí? Y lo lleva recibiendo de padre a hijo a padre, etc. ¿Sí? Tiene el derecho, puede redimirlo del Ekdesh, dependiendo de cuántos años quedan, ya hemos visto antes, hasta el Yovel, ¿sí? Si no lo redimió, ¿sí? Entonces en ese caso, si no lo redimió y el tesorero del Ekdesh, en vez de redimirse al dueño original, que era el dueño de Ahuzá, se la dio un tercero, Ajer. Cuando llega el Yovel, no le regresa al dueño original, sino le va para los Kohanim, que será Takatú. Sin embargo, si la redimió, no cualquier persona extraña, el hijo mismo. Ahí decimos que cuando llega el Yovel, ¿le regresa a quién? Al papá. O sea que cuando el hijo hace, es como si fuese que es el mismo papá, para el tema de Ahuzá. No es como si fuese Ajer, que decimos que va para los Kohanim. Sino, si lo hace el hijo, llega el Yovel, ¿le va de vuelta a quién?
al papá. O sea que el hijo está en lugar del papá. ¿Sí? No nos confundamos. Cuando digo papá del hijo, pues es el difunto. Cuando digo papá del difunto, es el abuelo de los niños. ¿Sí? Cuando digo el papá del difunto, es el papá del papá. Ok. Entonces dice la Gemara, por eso decimos que ¿qué? Responde la Gemara. Por eso decimos de que el hijo es el que tiene prioridad en relación al hermano. ¿Por qué? Porque el hijo está en lugar de su papá en dos cosas. Yud y Sde Ahuzá. A diferencia de el hermano, que no está en lugar de su hermano, ni para Yud, ni para Sde Ahuzá. Bien, la Gemara y pregunta, ¿no? Pero un segundo. Deberíamos de decir que tiene prioridad el hermano antes que el hijo del difunto y que el padre del difunto. ¿Por qué? Porque el hermano también está en lugar de su hermano el difunto para una cosa. ¿Para qué? Muy bien. Para Ibum. Si muere sin tener hijos, ¿sí? Entonces, ¿quién lo reemplaza para poder hacer familia? El hermano. Ahí está. O sea, hay una cosa que está en lugar. Responde la Gemara, no. ¿Qué estás hablando? De acuerdo, está en lugar. Pero el Ibum es únicamente cuando no hay hijos. Si tiene hijos, no existe Ibum. Entonces, el hijo, cuando está el hijo, es mucho más en lugar que el padre. Sí. Todo el concepto de Ibum es cuando no hay hijos. Pero si hay hijos, no hay Ibum. Entonces, si hay hijos, es mucho más en lugar que el padre. No hay ni Ibum. Tú me querías decir que está en lugar que el hermano está en lugar que su hermano, que una persona está en lugar que su hermano, porque cuando hay que hacer Ibum. Hay que hacer Ibum cuando no hay hijo. Si hay hijo, no existe Ibum. Así responde la Gemara. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Tama de Ika Pirja. Alabaji Abamina. Ahadif. Tepuk le deja tarte beajajada. Stea Juzagufa. Meaitama udeka kaima leletana. Klumiesh Ibum la Makom Shen Ben. Makom Shesh Ben en Ibum. Bien, la Gemara pregunta. Un segundo. La respuesta está clara. Ya respondimos. ¿Cuál es la respuesta que dijimos? No me puedes preguntar de que el hermano está en lugar de su hermano para temas de Ibum, porque todo eso es cuando no hay hijo, pero si hay hijo, no existe eso. ¿Sí? Entonces, así respondimos. Pero si no hubiésemos tenido esa respuesta, la pregunta hubiese sido una pregunta. ¿Pero por qué? También si decimos que está en lugar por Ibum, eso es una cosa. Pero el hijo en relación al padre está en lugar del padre en qué? Dos cosas. Yud y Sde Ahuzá. Entonces no entiendo ni la pregunta. Vamos a decir que tienes razón de Ibum y no hay respuesta. Pero es una contra dos. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no. ¿Saben por qué no? ¿Cuáles son las dos cosas de un hijo que está en lugar del padre que mencionamos? Yud y Sde Ahuzá. Sde Ahuzá, no voy a entrar mucho en detalles, pero en Masejet Arajin, página 25b, ahí la Gemara nos enseña de dónde aprendemos que el hijo cuando compra Sde Ahuzá no es como si fuese ajer y es como si fuese que está en vez del papá y le regresan el Yobel al papá. ¿Y de dónde lo aprende? Depende solo si decimos que el Ibum lo puede hacer ¿quién? Nada más cuando no hay hijo. O sea, todo el concepto de Sde Ahuzá, que el hijo está en vez de su papá, es únicamente después, así está aquí en la Gemara de Arajim, no vamos a entrar en detalles ahorita, ¿sí? Únicamente después de que sabemos de que el Ibum es cuando no hay hijos. Entonces, si yo no hubiese tenido esa respuesta a esa pregunta, hubiese sido 1 contra 1. Porque Sde Ahuzá nada más hay, después de que yo sé la respuesta que Ibum no hay cuando no hay hijos. Que Ibum no hay cuando hay hijos, perdón. ¿Sí? Todo el concepto de Sde Ahuzá se aprende solo después de que sabemos. ¿Sí? Si no hubiésemos sabido que Ibum no hay, que Ibum hay cuando no hay hijos y no hay cuando hay hijos, no hubiésemos sabido lo de Sde Ahuzá. Está escrito en Arajim, no vamos a entrar en detalles. Entonces, si no hubiésemos dicho esa respuesta, hubiésemos dicho nada más 1 contra 1. El hijo está en vez de su papá sobre Yud nada más y el hermano está en Ibum.
Te decimos una respuesta diciendo, no. Y boom es únicamente cuando no hay hijos. Cuando hay hijos no existe. Y por eso es de ajustar, entonces 2 contra 1. Ok, Rabotai. Seguimos. Tratemos de hacer otro DAF. Antes de seguir, volvamos a la baraita. Nosotros preguntamos, ¿sí? Repito para que tengamos claridad. Nosotros preguntamos, o mejor dicho, dijimos que un papá, dijimos en la Mishnah, que un papá hereda a su hijo. Y lo dijimos de primero eso, o sea, cuando el hijo muere, el papá lo hereda. ¿Y por qué lo dijimos de primero eso? A pesar, es pura anut, es una desgracia y aparte no está escrito explícitamente, responde la Gemara justamente, como no está escrito explícitamente y se tiene que aprender una área especial, el Taná le tiene cariño a ese estudio que él hizo y por lo tanto lo puso de primero. ¿Cuál es ese estudio? ¿De dónde sabemos de que el papá hereda? Trajimos una baraita. Presten atención, estoy repitiendo para que tengamos claridad. Y la baraita nos dijo que lo aprendemos de la palabra que un tatem najalató lishero. Shero, ¿quién es? El padre. De aquí aprendemos de que el padre hereda al hijo en casa de que muere. Por el itur. No está escrito claramente. Por el extra, esa palabra extra, no podemos deducir como el otro, pero extra, aprendemos de que el padre elige. Y agregó la baraita y dice, y aprendemos también de que el padre tiene prioridad en relación a el padre del difunto tiene prioridad en relación a muy bien, a los hermanos. Pero no en relación a los hijos del difunto, los hijos son primeros ya. Así vimos en la baraita. Entonces la baraita nos dijo, escuchen bien lo que nos dijo la baraita, el papá hereda y el segundo estudio que aprendemos es que tiene prioridad, de la palabra karov elav, ¿sí? Es más caro, tiene prioridad en relación a quién, a los hermanos del difunto, todo el difunto. ¿Sí? Bien, Aymara pregunta, ¿quién te dijo estudiar así el pasuk? Eima, she'eroz ya'av, melamed she'av kodem labat, yachol yakdim laben, Talmud lomar karov kodem. Dice, ¿por qué estudiar así el pasuk? Saben que sigo leyendo un poquito más. ¿Qué van de linean y boom? Benubat que adaninu o linean halanami benubat que adaninu. Pregunta la Gemara, ¿por qué la baraita estudió así la Torah? Otra vez, ¿qué estudió la baraita? Que el papá hereda al hijo difunto, al difunto hijo, y que el papá hereda al hijo con prioridad en relación a los hermanos. ¿Quién te dijo que esa es la derashá? Puede ser que la derashá es que el papá hereda y, escuchen el i, que el papá tiene prioridad en relación a la hija del difunto. Hija del difunto. Puede ser que ese es el estudio, que el papá hereda al hijo difunto y adicionalmente que tiene prioridad en relación, que el papá hereda al hijo difunto, al difunto hijo, y adicionalmente que tiene prioridad no solamente con los hermanos del difunto, sino también con la hija mujer del difunto, la nieta. Ah, pero si dices así, hubiese dicho que también tiene prioridad en relación al hijo del difunto, al nieto. No, eso ya es demasiado cercano porque el hijo, como dijimos, está en de Ajuzá, está en Yud, y eso no aplica para hija. Pero pregunta la Gemara, ¿por qué no decimos así? Si es así, saldría que el papá tiene prioridad, el papá del difunto tiene prioridad no solamente en relación a los hermanos, sino también tiene prioridad en relación a la hija del difunto. ¿Por qué no así? ¿Por qué no decimos así? Dice la Gemara, no, porque aunque hija no tienes de Juzá y Yud, pero ya que en Ibum, si hay hijo o hija, no hay Ibum, de la misma manera que en Ibum es hijo o hija igual, aquí también decimos hijo igual. Si uno hereda, el otro no hereda. Ya que el hijo tiene, no que si no hereda, ya que el hijo tiene prioridad, la hija también, ya que el hijo del difunto tiene prioridad, la hija del difunto también tiene prioridad. Entonces, por eso seguro no podemos decir de que el papá del difunto tenga prioridad más sobre la nieta, sobre la hija del difunto. Entonces, eso está descartado. Sigue preguntando la Gemara, Ve'eima, she'eroz de ha'av, melamed she'av kodem la'aje ha'av. יכול יקדים לאחים, תלמוד לומר, קרוב קודם. אחי האב לא צריך הקרא. אחי האב מכוח מן קעתו, מכוח אב. קאי אב קיירתה אחי האב.
Dice la Gemara, listo. Entiendo de que el papá del difunto no puede tener prioridad ni sobre el hijo del difunto, ni por encima de la hija del difunto. Pero podríamos estudiar la derashá, pregunta la Gemara en contra de la Baraita, de la siguiente manera. Shero es el papá. El papá hereda a su hijo difunto, al difunto hijo. Y el segundo punto es para enseñarte que el papá del difunto tiene prioridad en heredar a su hijo difunto en relación a quién? A los tíos paternos del difunto, o sea, los hermanos del papá del difunto. ¿Entendieron esto? Tíos del difunto. O sea, ¿quién? La Gemara dice, mira, podemos decir que el estudio del pasuk es shero, que el papá puede heredar al difunto hijo, y que tiene prioridad en relación a quién? A los tíos del difunto, o sea, a los hermanos de él, a los hermanos del papá. ¿Aún hubiese pensado que también tiene prioridad en relación a los hermanos del difunto? No, caro. Ellos son más cercanos. Entonces, si es así, ¿cómo podemos decir, ya que podemos decir que el pasuk, ya que podemos estudiar la derashá, que el pasuk te viene a decir que el pasuk, caro, el hábito, eso te viene a decir de que el padre del difunto tiene prioridad en la herencia en relación al tío, a los tíos paternos del difunto, o sea, a los hermanos del padre del difunto? Es porque en la Baraita dijimos de que el padre del difunto tiene prioridad en relación a los hermanos del difunto. ¿Entendieron o no entendieron? Repito, muy sencillo. Nosotros en la Baraita mencionamos que el padre del difunto tiene prioridad en heredar a su hijo difunto, ¿sí? El padre del difunto, más que los hermanos del difunto. O sea, que los hijos del padre del difunto, los hermanos del difunto. Dice la Gemara, ¿quién te dijo? Puede ser que la derashá es que el padre puede heredar al difunto y tiene prioridad, escuchen bien, tiene prioridad el padre en relación a los hermanos del padre, o sea, en relación a los tíos del difunto, pero no en relación a los hermanos del difunto. Entonces, si podemos decir así, ¿por qué el Taná se fue un nivel más y nos dijo que el padre del difunto tiene prioridad en relación a los hermanos del difunto? Dice la Gemara, ¿qué? Esto no me cuadra decir así. Responde la Gemara, ¿qué me acabas de decir de una pregunta? Que digamos que el pasuk nos viene a enseñar que el padre del difunto tiene prioridad en relación a quién. ¿En relación a quién? A los tíos del difunto. Para eso no necesitas un pasuk. ¿Cómo se te iba a ocurrir que los tíos iban a tener prioridad en relación al padre? Si los tíos pueden heredar, ¿por qué pueden heredar los tíos? Por el padre. ¿Por qué heredan los hermanos del padre? Por el padre. Entonces, ¿cómo se te iba a ocurrir de que tenga prioridad los tíos en vez del padre? Para eso no necesitas pasuk. No hay duda de que el padre tiene prioridad en relación a los tíos, ya que toda la fuerza de los tíos es por el padre. Entonces, seguro el pasuk es para decirnos que el padre del difunto tiene prioridad, no en relación a los hermanos del padre del difunto, no en relación a los tíos, sino en relación a quién, a los hermanos del difunto, como dijimos. Entonces, aquí estamos comprobados ya la única solución para decirnos, el pasuk te viene a enseñar que el padre hereda y tiene prioridad en relación a alguien. ¿En relación a quién? Al hijo del difunto no existe. A la hija del difunto no existe. Por otro lado, decirnos de que prioridad a los tíos, para eso no necesitas un pasuk. Entonces seguro el pasuk te viene a decir que ¿qué? Como dijimos en la Baraita, que el padre del difunto tiene prioridad de heredar en relación a quién? A los hermanos del difunto. Entonces ya quedó comprobado. Entonces, antes cuando dijimos la Baraita, que dijimos que vamos a ver más adelante cómo sabemos que el papá tiene prioridad en relación a los padres, aquí está comprobado, no puede ser otra opción. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Vea, krae lav hachi ketivi, dichtiv, veim en achim leaviv, vegomer, krae shelo kesidran ketive. Bien, la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Esto no me cuadra. ¿Qué acabamos de decir? ¿Quién tiene más prioridad en relación al difunto? ¿El padre del difunto o los hermanos del difunto? El padre. Así acabamos de comprobar. Dice, no me cuadra. Porque en la parashá, en la porción que nos habla sobre herencia, en Bamidbar, capítulo 27, escuchen el pasuk 11. Lo cito. Veim en achim leaviv, un tatem en nachalato lishero akarov elav.
¿Escucharon? Veim en Ahim le Aviv, si no tiene hermanos el padre del difunto, ahí le vamos a dar la herencia a quién. Otra vez, si no tiene hermanos el padre del difunto, le vamos a un tatem en ajalatón lishero a karobela. Ahí le vamos a dar la herencia a quién. A el shero, al papá. O sea, mashma, que quién es primero. Nosotros dijimos, no, papá del difunto con hermanos, seguro es que el papá. ¿Por qué? Porque no puede ser, así dijimos, porque no puede ser que se refiere el pasuk a decirnos que el papá tiene, que el pasuk no viene a enseñar que el papá tiene prioridad en relación a los tíos. O sea, ¿cómo no? El pasuk dice, Veim en Ahim le Aviv, si el papá del difunto no tiene hermanos, ahí le damos la herencia a quién. Lishero, al papá. Entonces, vemos que Zerat Akatú, que siempre está primero quién, los hermanos del padre del difunto, del tío. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no, los pesukim no están escritos en el orden correcto. No están desordenados. Cuando nos dice Imen Ahim le Aviv, no se refiere que sí, que lo primero es los tíos y después Aviv. Imen Ahim le Aviv. Imen Ahim le Aviv, si no tiene, ahí le das al papá. No está en orden. Definitivamente, volvemos a lo de antes, de que sí, los tíos vienen por el papá, no hay duda y no necesitas un pasú que la herencia va primero para el papá del difunto y después para los hermanos del difunto. ¿Para qué necesitas el pasuk? Para decirte que el papá del difunto tiene prioridad en relación a los hermanos. Es importante saber eso, que los pesukim que están escritos en la Torah no tienen, bueno, primero menciona hermano del tío, después menciona el papá, pero puede ser un orden diferente, no va según el orden. ¿Sí? Aunque menciona primero otros, no es el orden adecuado. Seguimos. והייתנה מייתי למח, דתניא, את זו דרש רבי ישמעאל ורבי יוסי, איש כי ימות ובן אין לו, וגומר. במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב, ואתה מעביר נחלה מן האב במקום אחים. ואימה במקום בת אתה מעביר נחלה מן האחים, ואתה מעביר נחלה מן האב אפילו במקום בת. אם כן לא נכתוב רחמנא והעברתם. Bien la Gemara y nos trae ahorita otra fuente de que el padre del difunto tiene prioridad en la herencia del difunto en relación a los hermanos. ¿Sí? La primera fuente es la varita que vimos antes. Shero Akaro Belab, de ahí aprendemos de qué? Que el papá hereda a su hijo el difunto y que tiene prioridad en relación a los hermanos. Shero Akaro Belab, eso ya lo explicamos. Bien, la Gemara dice, hay otra fuente más. Hay otra fuente adicional para enseñarnos que, ¿qué? Repito, para enseñarnos que el papá tiene prioridad en heredar a su hijo el difunto por encima y más que los hermanos del difunto. ¿De dónde? De la baraita, una segunda baraita, que la dice Rabbi Yishmael y Rabbi Yossi. Escuchen bien. Dice el pasuk, Ish ki yamut uben en lo, ve'avartem en nachalato lebito. Un hombre que fallece y no tiene hijos, le pasará su herencia a su hija. Otra vez, un hombre que fallece y no tiene hijos, pasará su herencia a su hija. Así es el pasuk. Ahorita fíjense bien. Está escrito ve'avartem. Ve'avartem, ¿qué es? Pasarás la herencia. ¿Sí? Mashma, que pasamos la herencia de un familiar que podría heredar y se lo damos a la hija. Otra vez, el pasuk dice, Ish ki yamut uben en lo, un hombre que fallece y no tiene un hijo, pasarás la herencia a la hija. El hecho que está escrito pasarás, mashma, que se la íbamos a dar a un familiar y se la pasamos a la hija. O sea, el hecho que está escrito pasarás, en toda la Torah de Nedarim está escrito lenguaje de titen, dar. Aquí está escrito pasarás. ¿Entiende la Gemara que eso te viene a decir que qué? Te viene a decir que
que en un caso que deberíamos de darle la herencia a un familiar y no, el hijo no está, el hijo no existe. Entonces, deberíamos darle la herencia a un familiar que existe y se la pasamos a la hija del difunto. ¿Qué se refiere? Dice Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, se refiere a decir lo siguiente. Cuando el difunto tiene una hija, no le damos la herencia al padre del difunto, sino se la damos a la hija. Y no, entonces podemos deducir, otra vez, en un lugar que el difunto tiene una hija, ahí le quitamos la herencia al padre del difunto y se la damos a la hija del difunto. Pero mashma, que si no tiene una hija, el difunto solo tiene hermanos y padres, ahí no le quitamos la herencia al padre para dárselo a los hermanos. Entonces aquí aprendemos que ¿qué? Que el papá tiene prioridad. Dice un segundo, pero ¿quién te dijo que esa explicación? ¿De dónde sacas eso? Puede ser que se refiere el pasuk a decir lo siguiente: cuando el difunto tiene una hija, le quitamos la herencia ¿a quién? A los hermanos del difunto. ¿Sí? Mashma, que si no tiene una hija, ¿sí? Ahí, un segundo. Cuando tiene repito, o sea, tú dijiste que ¿qué? Así pregunta la Gemara. Tú, Rabbi Ishmael, dijiste que esta de Rashá se entiende que cuando el difunto tiene una hija, le pasamos la herencia que debería haber recibido el padre, se la pasamos a la hija, a la hija del difunto. Mashma, que si no tiene una hija, ahí se la dejamos al padre, no se la pasamos de él, ni se la quitamos de él hacia los hermanos. Mashma, que tiene prioridad. Dice, ahora, ¿quién te dijo que así estudiar la de Rashá? Puede ser que el pasuk se refiere a decir lo siguiente: cuando el difunto tiene una hija, ahí pasamos y le quitamos la herencia a los hermanos del difunto para poder dárselo a la hija. Y no le quitamos ni le pasamos la herencia del padre, inclusive cuando hay una hija. ¿Por qué? Porque el papá tiene prioridad. Al revés. O sea, repito, la Gemara pregunta lo siguiente. Tú, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, muy sencillo. Tú, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, dijiste que el pasuk nos dice ve'abartem en najalato, que eso es para enseñarte que le pasamos, o sea, le quitamos la herencia a un familiar apto para heredar y se la damos a la hija del difunto. ¿Y cómo lo entendiste? ¿Entendiste que se refiere a decir de la Shah lo siguiente? Cuando tiene el difunto una hija, le quitamos la herencia al padre del difunto y se la damos a la hija. Pero no le quitamos la herencia al padre cuando tiene el difunto únicamente hermanos y no tiene ni hijos ni hijas. O sea, aquí bien vemos de que el padre en relación a los hermanos del difunto tiene prioridad. Dice un segundo, ¿quién te dijo que eso es lo que te viene a decir el pasuk? Puede ser que el pasuk te viene a decir lo siguiente: cuando el difunto tiene una hija, ahí le quitamos y le pasamos la herencia, no del padre del difunto hacia la hija del difunto, sino de los hermanos del difunto hacia las hijas del difunto. Y nunca le quitamos la herencia, nunca pasamos la herencia del padre hacia nadie, inclusive si la hija está viva. O sea que el papá del difunto siempre tiene prioridad sobre inclusive sobre, no solamente sobre los hermanos, sino inclusive sobre la nieta. ¿Por qué no estudias así? Se pregunta la Gemara. Dice, no, porque si es así, el pasuk no tenía que haber dicho ve'abartem. ¿Sí? Un segundo. Sí. La Torah no tenía que decir, cuando nos habla cuando nos dice ubenenlo ve'abartem en najalato levitó, ¿sí? No tenía que decir ve'abartem, tenía que haber dicho un tatem. Como como dijimos, en toda la Torah de Yerusha, está escrito veimelo bat, por ejemplo, cuando no tiene hijos está escrito un tatem en najalato lejav, siempre está escrito un tatem. Aquí está escrito ve'abartem, ¿sí? Ve'abartem, mashma que se refiere a el papá que no está mencionado en la
para allá. Por eso está escrito la palabra ve ha'avartem, ¿sí? Que se la pasamos del padre del difunto hacia la... O sea, si hubiese sido la explicación como preguntamos, que se refiere a pasarlo de los hermanos, deberías de decir que un tatem, los hermanos están mencionados en la parashá. ¿Sí? El hecho que dice un ve'avartem es para referirse a personas de que no están mencionadas explícitamente. Se lo quitamos a esas personas que no están mencionadas explícitamente en la parashá. ¿Quién es? El papá. Entonces el pasuk te dice, le quitas al papá y se la das a la hija. O sea que el papá no tiene prioridad por delante de la hija. Entonces sí tiene prioridad por delante de ¿quién? De los hermanos. Entonces esta baraita es una segunda fuente de que el papá del difunto tiene la prioridad en relación a los hermanos del difunto. Y donde se aprende de Beabartem. Entonces tenemos dos fuentes. La primera es She'ero Akaro Belab y la segunda, que es la última, es Be'avartem. También la Gemara y pregunta, dice, Uleman de Nafkale me Beavartem, hay She'ero Mayavidle, Veale Lechetania, She'ero zo ishto, Melamed Shabal y Oreshet ishto. Uleman de Nafkale mi She'ero hay Beavartem Mayavidle, mi Veale Lechetania. Rebi Omer Bekulam Neymar Baem Netina, Kan Neymar Baem Haavara. שאין לך שמעביר נחלה משבט לשבט אלא בת, הואיל ובנה ובעלה יורשים אותה. Bien, la Gemara dice, según la segunda baraitá, que nos aprende esta fuente de que el papá tiene prioridad en la herencia de su hijo el difunto por encima de los hermanos, lo aprende de Be'avartem. ¿Qué va a hacer con la primera fuente? Está extra. ¿Qué va a hacer con la palabra She'ero? Dice la Gemara, no, él va a usar esta palabra She'ero para enseñarte She'ero. ¿Quién es? She'ero, su carne. ¿Quién es la carne de la persona, del hombre? La mujer, su esposa. Para enseñarte que ¿qué? Que el hombre hereda a su mujer. Y según la primera baraitá que aprende de She'ero, ¿qué va a hacer con el pasuk que dice Be'avartem? Aparentemente debería decir, no Be'avartem un lenguaje raro, debería decir un tatem, ¿sí? Dice, no, esto es para enseñarnos lo que nos dice Rebi en la baraitá. Si nos damos cuenta, en todos los herederos, como dijimos, está escrito la palabra un tatem en Nahalató, menos en una hija, que está escrito Be'avartem, para enseñarte que no existe una herencia que se salga de la tribu, menos cuando pasa por la hija. Si son puros hijos, siempre se mantiene en la tribu, porque la tribu va de papá, hijo, y la herencia también. Pero cuando se puede una herencia cambiar de una tribu a otra, cuando va por una hija, se pasa la herencia para la otra tribu, porque después se casa con un hombre y muere y va para la tribu del marido. Seguimos. וממאי דשארו זה האב, דכתיב שאר אביך היא. אימה שארו זועם דכתיב שאר אמך היא. אמר רבא אמר קרא, ממשפחתו וירש אותה. משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה. דכתיב למשפחותם לבית אבותם. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Volvemos a la primera baraitá. La primera baraitá nos enseñó She'ero, que She'ero, el papá, que el papá puede dar a su hijo. De ahí aprendimos. Y adicionalmente aprendimos que tiene prioridad, si Akaro Belab, She'ero Akaro Belab tiene prioridad en relación a los hermanos del difunto. Bueno, pero She'ero seguro se refiere a ¿qué? Así lo vimos, al papá, según la primera baraitá. She'ero es el papá, que el papá hereda a su hijo el difunto. Dice la hermana, ¿quién te dijo? She'ero es su carne. Alguien ha llegado a él, pero ¿cómo sabemos que es el papá? ¿Cómo sabemos que se refiere al papá? Dice la hermana, no, porque en el pasuk, en Vaikra, en otro lugar de la Torah, está escrito She'ero, Abija. Vemos que She'ero es Abija, es el papá. Dice, pero pregúntale a la hermana, pero un segundo, también está escrito She'er y Mejai. O sea, también está escrito respecto a She'ero que y Meja, mamá. Entonces puede ser que She'ero es que la mamá hereda a su hijo. Dice, no. Está escrito en el pasuk, Lishe'ero Akaro Belab mi mishpachto veyarashotá, de su familia. Parentesco paterno se considera familia y parentesco materno no se considera familia. ¿Dónde aprendemos? De Bamidbar. Está escrito en el capítulo 1, cuando habla el conteo, le mishpejotam, sus familias, levet abotam, según sus padres. O sea que el concepto familia es únicamente paterno. Entonces, por eso aquí, cuando dice Lishe'ero Akaro Belab en herencia, está escrito Lishe'ero Akaro Belab umi mishpachto, de su familia. ¿Quién es familia? Paterno. Entonces, por eso, She'ero puede ser, no obstante, papá o mamá, porque hay un pasaje que dice She'er Imeja o She'er Abija, ¿sí?
pero ya que está escrito mishpachto, mishpachto es únicamente paterno, entonces se convierte shero a padre. Y bien, la Guimara ahorita te pregunta lo siguiente. Acabamos de decir que el concepto familia es únicamente ¿qué? Paterno. Dice la Guimara, o mishpachat emena keruya mishpacha, veaketiv vahin nar mi Betlehem Yehuda mi mishpachat Yehuda, perdón, vahin nar mi Betlehem Yehuda mi mishpachat Yehuda vehu levi vehu garsham. הגוף הקשה, אמרת והוא לוי, אלמה מלוי אתי, ממשפחת יהודה, אלמה מיהודה אתי, אלא עליו, דאבוה מלוי וימי יהודה, וכאמר ממשפחת יהודה. Expliquemos la pregunta. Dice además, no me cuadra esto. Hay un pasuk en Shofetim, ¿sí? Que dice que había un muchacho en Betlehem Yehudá, de una mishpajá, de una familia llamada Yehudá, y él mismo era ¿qué? Leví. Si no entiendo. Si es Leví, es de la tribu de Leví. Y si es de la familia de Yehudá, pues significa que viene de la tribu de Yehudá. Contradicción. Tenemos que decir que el pasuk se refiere a decir que en verdad su papá es Leví. Y por eso él es Leví. Al Leví, él es Leví. Pero su mamá es de Yehudá. Y por eso lo sigue llamando que es de familia de Yehudá. Vemos que cuando la mamá es de Yehudá, se le sigue llamando que Mishpahat Yehudá. O sea que familia también es materno. Así pregunta la Gemara. Amar Rabba bar Hanan, lo. Gabra dishme Levi. Yaje enu kamar mija ata yadati ki yetiv Hashem li ki haya li halevi le Cohen. In de itrame le gabra dishme Levi. De Levi. Bueno, viene Rabba bar Hanan y responde, no, en verdad, este muchacho, el padre era de la tribu de Yehudá, y por eso el pasuk le dice que Mishpachat Yehudá. Pero tú cómo lo llama Levi, si no es Levi, si el papá es Yehudá, no es Levi. Levi se pasa de qué, de padre a hijo. No, el nombre de él era Levi. Su nombre particular era Levi. Dice, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque está escrito ahí mismo que Mijá se orgulleció y dijo, Hashem está conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este muchacho fue agarrado para hacer abodá zará, fue sacerdote. ¿Para qué? Para hacer idolatría. Entonces Mijá, que fue partícipe de esto de la idolatría, dijo, Hashem está conmigo. ¿Por qué? Porque me hizo de que la persona que sea sacerdote para la idolatría sea ¿quién? Un Leví. Así se orgulleció. Mashma que Hashem está conmigo. Dice, pero si su nombre nada más era Leví, ¿por qué se orgullece? Dice, no, se orgullece porque al fin y al cabo el nombre es Leví. Si el nombre es Leví, aunque no viene de la tribu de Leví, algo de influencia tiene o de algo de Minashamen que él sentía que había. Sigue preguntando la Gemara, todavía no me cuadra. Veji Leví Shemo, vealo Yonatan Shemo. שנאמר ויונתן בן גרשום במנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני. אמר לה ולהתעמך וכי במנשה הוא ולא בן משה הוא דכתיב בני משה וגרשום ואליעזר אלא מתוך שעשה מעשה מנשה תלאו הכתוב במנשה. החנמי מתוך שעשה מעשה מנשה דעתי מיהודה תלאו הכתוב ביהודה. Dice la Gemara, todavía no me cuadra. ¿Qué es lo que acabamos de resumir por ahora? Lo que acabamos de decir es que en verdad el padre de esta persona, este muchacho, era de la tribu de Yehudá. Y por eso se le llama Mishpachat Yehudá, paterno. Familia paterna nada más. Pero está escrito Leví. ¿Cómo le llamaron Leví si no es Leví? No es de la tribu de Leví. No es que es Leví, sino que su nombre particular es Leví. Llamémoslo así, Leví. Su nombre particular es Leví. Bien, me pregunta, pero ¿su nombre particular es Leví? No me cuadra. Está escrito en el Pasuk, en Shofetim ahí, capítulo 18, versículo 30, que su nombre particular es Yehonatán. Como está escrito en el Pasuk, Yehonatán, hijo de Gereshón, hijo de Menashe, él y sus hijos fueron sacerdotes para hacer idolatría. Vemos de que su nombre no era Leví. Y si aún así, sino Yehonatán. Y si aún así está escrito en el Pasuk, Leví, ¿es por qué? Porque era de la tribu de Leví. O sea que el papá era Leví. Entonces, ¿qué está escrito Mishpachat Yehudá? Porque la mamá era de Yehudá. Eso significa que familia, vuelve la pregunta, familia también es que materno. Responde la Gemara, acepto.
El muchacho definitivamente tenemos que decir que es de la tribu de Leví, porque está comprobado que el nombre de él es Jonatán. Y el pasú dice que es Leví, entonces no puede ser su nombre, porque su nombre es Jonatán. Entonces cuando está escrito Leví es la tribu de Leví. Es de los Leví. Pero entonces tenemos una pregunta que ¿por qué se le llamó qué? Mishpahat Yehuda. Por la mamá. Entonces familia materna. Dice la Gemara, te voy a explicar. ¿Cuál fue el último pasú que me citaste? Que este hombre se llama, este muchacho, ¿cómo se llamaba? Dice el pasuk. Yehonatán, presten atención, hijo de Gereshón, y Gereshón era hijo de Menashe. ¿Gereshón, hijo de Menashe? ¿Gereshón era hijo de quién? En la Torah, ¿de quién es hijo Gereshón? De Moshe. Como está escrito, Bené Moshe, los hijos de Moshe se llamaban Gereshón y Eliezer. Entonces, ¿por qué el pasuk dice que Jonatán es hijo de Gereshón y Gereshón era hijo de Menashe? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. No era hijo de Menashe. Pero ya que Jonatán actuó como Menashe ben Hizkiah, que hizo Abodá Zará, por eso lo conectó con él. Entonces aquí también. Ya que este Jonatán, que era de la tribu de Leví, era Leví, pero hizo que Abodá Zará, actuó como Menashe ben Hizkiah, que él era de la tribu de Yehudá, por eso le dice Mishpahat Yehudá. Pero no porque la mamá es de Yehudá, sino por sus actos, por sus actos. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan Mishon Rabbi Shimon ben Yochai, Mikan shetolim et hakalkala bimkulkal. Dice Rabbi Yohanan Rabbi Shimon ben Yochai, de aquí aprendemos de que uno conecta las acciones malas de un malvado con el malvado. Si una persona hace acciones malas, conectamos a esa persona que está haciendo esas acciones malas ¿con quién? Con un malvado, con otro malvado que hizo eso mismo. Lo conectamos. ¿Cómo lo aprendemos? Porque aquí a este Jonatán, que es de la tribu de Leví, le dijeron que es de la familia de quién? De Yehudá, y no tenía nada que ver, según lo que dijimos, no tenía nada que ver con Yehudá. Le llamaron tribu de Yehudá, ¿por qué? Porque hizo actos de Abodá como Menashe ben Hizkiah, que Menashe ben Hizkiah era de la tribu de Yehudá. Otra fuente para esta idea, Rabbi Yossi bar Haina Amar Meaja, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. והלא אדוניה בן חגית, ואבשלום בן מעכה. אלא מתוך שעשה מעשה אבשלום, דמרד במלכות, אלוה כתוב באבשלום. Dice Rabbi Yossi bar Haina, está escrito en el pasuk en Melahim, respecto a Adonía, hijo de Hagit, ¿sí? Está escrito que este Adonía, hijo de Hagit, era muy bien, se veía muy bonito, y lo tuvo después de Absalom, ¿sí? Mashma que Adonía y Absalom eran ¿qué? Hermanos, hijos ambos de David. Pero Mashma que otra vez el pasuk me está diciendo, también Adonía es muy guapo y a él lo parió, está hablando sobre la mamá, ¿quién lo pare? La mamá. Y a él lo parió después de Absalom. Mashma que la misma madre tuvo a quién? Adonía y Absalom. Pero no me cuadra, Adonía lo tuvo Hagit y Absalom lo tuvo David con Ben Maachá. ¿Por qué el pasuk aquí los conecta? Dice la Gemara, ya que Adonía actuó como Absalom, que se rebeló en contra de su padre, en contra del reinado de su padre, por eso conectó el pasuk a Absalom con ese hermano, con Adonía, y los conectó con la misma mamá. Vemos que cuando uno hace un acto no correcto, el pasuk lo conecta con otra persona que hizo ese acto incorrecto. Seguimos. אמר רבי אלעזר לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן, אהרון שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס. ופנחס לאו מיתרועתה, והכתיב אלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פותיאלו לאישה, מה אליו מבנות יתרו? שפיתם עגלים לעבודה זרה, לא, מבנות יוסף, שפטפט ביצרו. והלא שבטים מבזים אותו ואומרים, ראיתם בן פותי זה, בן שפיתם אבי אמו, עגלים לעבודה זרה, יהרוג נשיא שבט מישראל? אלא יבוא הדאימה מיוסף, אימה דאימה מיתרו. יבוא הדאימה מיתרו, אימה דאימה מיוסף. דייקנה מדכתיב מבנות פותיאל, תרתי שמע מינה. Dice Rabbi Elazar algo increíble. Dice Rabbi Elazar, cuando uno se vaya a casar con una mujer, siempre tiene que casarse con una mujer hijas de tzadikim, de gente justa. ¿Cuál es la prueba? Moshe se casó con Tziporá, muy buena, pero hija de quién? De Yitro,
que al final se convirtió todo, pero al principio que era Avodah Zará, idolatría. ¿Y qué salió? Descendencia de Moshe y Tzipporá y Jonatán, que mencionamos antes, que era un sacerdote para idolatría, Barminan. Y por otro lado, Aarón se casó con Elisheva Bat Aminadab, que era el papá de Nachshon, que era el nací de Shevet Yehuda, Tzadikim, y que tuvo Pinhas ben Elazar ben Aarón a Cohen, que era Tzadik. ¿Sí? Así dice la Gemara. Si no, pregúntale un segundo. No me acuerdo lo que acabas de decir, porque Pinhas también viene de quién? De Yitro. Como está escrito en el pasuk, Elazar ben Aarón, la Kachlo mi benot Putiel o Leisha, que Elazar, hijo de Aarón, se casó con los hijos de Putiel. ¿Quién era Putiel? Otra vez, Elazar ben Aarón se casó con las hijas, con las hijas de Putiel. ¿Quién es Putiel? Las hijas de Yitro. Putiel es Yitro. ¿Y por qué se llama Putiel? Porque engordaba terneros para la idolatría. Dice la Gemara. Entonces, Pinhas, tú me dices que salió Tzadik, él era mucho más cercano a Yitro que Jonatán. Entonces no entiendo qué me dices, tú Rabbi Elazar, cásate con gente tzadikim, porque Moshe se casó con Tzipporá, hija de Yitro, y después de 4 descendencias, 3 descendencias tuvo Jonatán, Abazar y Elazar, y Aarón se casó con Elisheva Bat Aminadab, y salió del Pinhas. ¿Qué? ¿Pinhas? Pinhas también viene de Yitro. Porque Pinhas ben Elazar a Cohen. ¿Y Elazar con quién se casó? Con una de las hijas de Benot Putiel. ¿Quién es Putiel? Yitro. Y aún así es nieto, es mucho más cercano que el Jonatán el otro en relación al otro, y aún así Tzadik. Dice, no, cuando dice Putiel no es Yitro haciendo referencia porque Pitem engordaba a terneros para bodas de Ará, sino se refiere a Yosef, hijas de la tribu de Yosef. ¿Y por qué Putiel? Porque Pitpet, porque luchó en contra de su Yetzer Hará. Pitpet es luchar en contra de Yetzer Hará cuando estaba con Eshet Potifar. Pregúntale a Gemara, tampoco, no me cuadra todavía. ¿Por qué? Porque está escrito claramente, ¿sí? Cuando Pinhas mató a Zimbri, que Zimbri era el líder de la tribu de Zimbri ben Salú, de Shimón, ¿sí? Todas las otras tribus se empezaron a burlar de Pinhas y dijeron, empezaron a despreciarlo. ¿Vieron este tipo? Ben Puti, este hijo de Puti, que el hijo, o sea, el descendiente del padre de la mamá, o sea, el papá de la mamá de él, o sea, Yitro, engordaba a terneros para bodas de Ará. Y él va a matar a un nací de la tribu de Shimón, a un líder de la tribu de Shimón. ¿Sí? Entonces, como se empezaron a hablar de eso, por eso la Torah dice Pinhas ben Elazar ben Aarón a Cohen. Por eso dijeron, no, es ben Aarón, es Tzadik. Pero bueno, de todas maneras vemos aquí claramente que Puti, ¿quién es? Yitro. Se vuelve la pregunta. Dice, no, te voy a explicar. Definitivamente, Pinhas viene de Yitro, como acabamos de comprobar aquí en el último. Pero su mamá no es como pensábamos que la mamá de Pinhas es hija de Yitro Mamash, ¿sí? Sino ella también era descendiente de Yosef. Ya sea que el papá de la mamá era de Yosef, si el papá de la mamá era de Yosef, la mamá de la mamá era de Yitro. Y si el papá de la mamá era de Yitro, la mamá de la mamá era de Yosef. O sea que es una generación mucho más, 4ª o 5ª generación de la hija de Yitro. Entonces no era tan cercano como Jonatán, que era 3ª generación, digamos. ¿Sí? Entonces por eso salió Tzadik Pinhas y Jonatán no. Y te voy a traer una prueba que efectivamente Pinhas viene de las 2 cepas, de Yitro y también de Yosef, porque está escrito Benot Putiel con Yud. Podrías haber dicho Putiel sin Yud. Entonces esa Yud extra para decirte que hay 2 Puti. ¿Quiénes son los 2 Puti? Yitro, que Pitem Galim, que engordó a terneros para bodas de Ará, para idolatría, y Yosef, que Pitpet, que luchó contra el Yetzer Hará. De tal manera que, repito, Pinhas, la mamá no es ella misma hija de Pinhas, hija de Yitro, sino es nieta. O sea, ya sea que la mamá de Pinhas viene de la descendencia de la tribu de Yosef y de Yitro. Si el papá de la mamá es de Yosef, pues la mamá de la mamá es de Yitro. Y si el papá de la mamá es de Yitro, la mamá de la mamá es de
Yo soy de tal manera que el hijo de la mamá de que Pinhas es cuarta o quinta generación, es mucho más lejana a Itro en relación a Jonatán con Itro. La de Pinhas es más lejana y por eso salió Sazdik. Y la de Jonatán es más cerca y por eso salió Abodazara. Ok. Sigamos un poco más. Amar Rabba, הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה, שנאמר ויקח אהרון את אלישע בת עמינדב, אחות נחשון. ממשמע שנאמר בת עמינדב, אני יודע שאחות נחשון היא, מה תלמוד לומר אחות נחשון? מכאן שהנושא אישה צריך שיבדוק באחיה. תנא רוב בנים דומים לאחי האם. Dice Rabba, una persona que se va a casar con una mujer, es importantísimo que examine primero el carácter de los hermanos de esa mujer. ¿Dónde lo aprendemos? Del pasuk, escrito en el pasuk, que Aarón se casó con Elisheva, hija de Aminadab, hermana de Nachshon. ¿Para qué necesitas alargar tanto? Si ya me dices que es hija de Aminadab, obviamente es hermana de Nachshon. ¿Por qué tengo que decirte hermana de Nachshon? Para decirte, fíjate bien en los hermanos de la mujer. Hay una baraita que dice que efectivamente los hijos que le nacen a uno son parecidos a los hermanos de la mamá, o sea, de la mujer. Por eso es importante, al casarse, verificar los hermanos de la mujer. Seguimos. Vayasuru sham, vayomeru lo, mi eviaja halom, umata osebaze, umalejapo. Amru lo lami Moshe ka'atid dichtiv be'al tikrav halom. Lami Moshe ka'atid dichtiv be'maze beyadeja. Lami Moshe ka'atid dichtiv be've'ata po amod imadi. ¿Te'ase kohen la'avodah zarah? אמר להם, כך מקובל לי מבית אבי אבא, לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה, ואל יצטרך לבריות. והוא סבר לעבודה זרה ממש, ולא היא. אלא עבודה זרה, עבודה שזרה לו. דאמר לרב כהנא נטוש נבלתה בשוקה ושקול אגרה. ולא תימה. ועברה רבה, ענה וזילה פי מילתה. La Imarita vuelve a la historia de Jonatán. Que Jonatán, esta persona, fue sacerdote de qué? Para idolatría, con Mijá, como dijimos. Dice la Gemara que las personas de Shevet Dan, ¿sí?, cuando llegaron a ese lugar y lo conquistaron, ¿sí?, Shevet Dan al final llegó a ese lugar y conquistaron donde estaba este Jonatán haciendo idolatría, ¿sí? Y antes mandaron 5 personas de espías, ¿sí? Y cuando llegaron los 5 espías, ¿sí?, entraron a la casa de Mijá y se encontraron con ¿quién? Con Jonatán. Y estaban haciendo, y vieron a Jonatán haciendo sacerdote para idolatría. Se le hicieron varias preguntas. Le preguntaron, ¿quién te trajeron aquí? Le preguntaron a Jonatán, ¿quién te trajo hasta aquí, Halom? ¿Y qué haces, Bazé? ¿Y qué haces con esto? Umale Japó, ¿y qué haces aquí? Son preguntas aparentemente muy repetitivas, la misma idea. Dice, si se fijan, en cada pregunta usó una palabra que Moshe Rabbeinu usó. ¿Sí? Mie viaja halom, usó la palabra halom en la primera pregunta, en la segunda bazé, en la tercera po. Le dijeron, se referían a decir, las personas estas de los espías de Shevet Dan, se refieren a decir, mira, tú vienes de Moshe Rabbeinu, que él también dice al tikrav halom, respecto al cené. Y también vienes de Moshe Rabbeinu, que él dice más ze beyadeja, respecto al maté. Y vienes de Moshe Rabbeinu, que dice ve'ata po amod imadi, ¿sí?, respecto al Har Sinai. Y tú que vienes de Moshe Rabbeinu, ¿estás haciendo idolatría? Le respondió, ¿qué creen que le respondió Jonatán a estos espías? Le dicen, sí, yo recibí del padre de mis padres, o sea, de Moshe Rabbeinu, que una persona tiene que buscar su trabajo, inclusive si su trabajo va a ser ¿qué? Idolatría. Y no esté pidiendo dinero. Entonces yo cuando vi que necesitaba Parnasá, en vez de pedir dinero, fui a hacer trabajo para idolatría, sacerdote. Y se le dirá, no, este Jonatán se equivocó. Él pensó que cuando Moshe Rabbeinu dice que una persona puede hacer abodá zará para no pedir a la gente dinero, para no pedir limosna, se refiere literal que puede hacer abodá zará literal, idolatría, pero no es así, no es abodá zará. Cuando Moshe Rabbeinu dijo que puede hacer abodá zará, es que puede hacer un trabajo que es externo, o sea, que es extraño, o sea, que es indigno, que no es digno para él. O sea, que una persona es preferible que trabaje inclusive en algo no digno a que esté pidiendo dinero, pero que haga abodá zará, no existe algo así. Seguimos un poco más. Que van Sherra David, Shemamon Habib Alav Bioter, Minau ala Otzarot Sheneemar, Ushvuel ben Gershom ben Moshe, Nagid ala Otzarot vechishvuel Shemo, Valo Yonatan Shemo, Marapi Yohanan, Sheshav Lael, Bechol Lipo. Dice la Gemara,
La Gemara cuenta que pasó al final con Jonatán. Dice la Gemara, David Amelech, cuando se dio cuenta que para Jonatán era muy importante que el dinero, él no quería limosna, él trabajaba por su dinero y él quería mucho el dinero, lo cuidaba mucho. Por eso fue hasta trabajar, hasta hacer ¿qué? Idolatría, Barmina. Pero cuando vio eso, David vio las cosas buenas, el rey David. Vio eso, dijo, ¿sabes qué? Ven para acá, te quiero contratar para ser responsable de mis otzarot. ¿Qué es otzarot? De mis bodegas, mis cofres, mi dinero. Sí, quiero que tú... Dice, ¿de dónde lo aprendí? Yo creo que tú puedes hacerlo bien. Él vio esa parte. ¿Y de dónde lo aprendemos? Está escrito en el Pasuk Shmuel. Shmuel, hijo de Gereshón, hijo de Moshe, era el encargado de los otzarot. Tiene una palabra, las bodegas de dinero. Pero bueno, ¿sí? Shmuel se llamaba, no se llamaba Shmuel. El hijo de Shmuel no se llamaba Shmuel. El hijo de Gereshón, ¿cómo se llamaba? Jonatán. ¿Por qué se llamaba Shmuel? Dice Rabbi Yohanan, porque al final, Shav Lael, se retractó, hizo Teshuvah Bejolibo. Después de que David Amelech lo contrató, vio que tenía el don de cuidar bien el dinero y le dio Parnasá, él soltó toda la boda zará e hizo Teshuvah. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.